La poesía, tal como la entendemos hoy, no puede concebirse o no podría concebirse de la misma forma en el pasado. Entre los griegos, por ejemplo, estoy hablando de la poesía más antigua, incluso la del periodo arcaico o la Edad Oscura de Grecia, porque no podía pensarse en la poesía sin la música. Poesía y música van de la mano. Lo que hacemos ahora dista mucho de ser, cuando escribimos poesía, dista mucho de ser lo que era entonces la poesía. Incluso hasta ya entrada la Edad Media, recordemos a los trovadores provenzales, los famosos trovadores provenzales, incluso los poetas del Dolce Stil Nuovo, que eran los poetas italianos, herederos de la tradición y de la cultura poética de los trovadores provenzales, no existía una letra que llamemos poesía que no tuviera acompañamiento. Es decir, no podía concebirse la poesía, ya sea escrita o hablada, sin el acompañamiento musical. Por eso, cuando entremos más de lleno en la manufactura, digamos, de un poema, vamos a tratar de meternos un poco en ese tema. Porque si hay un problema en los poetas, o en muchos poetas, es que se escuchan poco a sí mismos. Todos tenemos una música, ¿no? Dentro de nosotros hay ritmo, en la naturaleza hay ritmo, en el mundo hay un ritmo, los entes, todo. Y mal podríamos hacer poesía sin cierta música. Es igual que cuando leemos un poema. Nosotros le imprimimos, cuando recitamos a un poema, le imprimimos un aire musical con los silencios o las cesuras, como se llama en poesía, con los acentos. No puede pensarse, por ejemplo, en la película la Sociedad de los Poetas Muertos, no sé si ya la vieron, no sé si les dio curiosidad por verla, pero bueno, la vamos a ver de todas formas la semana que viene. Cuando comienza la primera clase, el profesor Keating le dice a sus alumnos que saquen un libro, que es el libro de texto que siempre se utilizaba en esta escuela, ¿no? El libro era un libro muy doctoral sobre poesía y el punto de vista era fundamentalmente para la definición de la poesía. Creo que el ensayo introductorio de ese libro que les presenta a él se llamaba Entendiendo la poesía. Y según ese referente, para entender la poesía hay que entender la métrica, hay que entender la rima. Sin eso, es decir, sin entender lo que es un poema. Recuerden que son dos cosas diferentes, poesía y poema. Poesía es una cosa, poema es otra cosa. El poema es el objeto. Un objeto que puede ser un objeto tanto como un diagrama o una pluma o un bolígrafo o un cuadro. Es un objeto, un ente que podríamos, por supuesto, caracterizar de cualquier forma. Tiene unos rasgos distintivos muy exclusivos el poema, pero hay que diferenciarlo, como lo hace Octavio Paz, de la poesía. De hecho, los primeros tratados
médicos que se conocen en la historia fueron hechos en verso. Porque en aquella época se usaba todo el tiempo, ¿sí? Y eso exigía... Hipócrates, todo lo que Hipócrates escribió, lo escribió en verso, pero no es poesía. A pesar de que usa métrica y rima, por supuesto, existen poemas que no tienen rima, pero guardan cierta métrica, que es un poco donde nosotros creo que tenemos que fijarnos cuando intelectualicemos la poesía. Pero de eso hablaremos más adelante. ¿Qué es la poesía entonces? Si el poema es el objeto, es el ente, entonces Bueno, ¿qué la es la poesía- poesía? La inspiración, la música. ¿Y de dónde viene, profesor, exactamente la poesía? Bueno, que nació yo el sé, ser humano, yo sé lo... de que el ser humano es ser Sí, porque humano. es que todos Empezó. le dan una connotación distinta al pensar del hombre. Bueno, La poesía hoy- para uno es el amor, para otro es el sentimiento, para otro es lo que tú piensas, para otro es lo que te pasó. ¿Entiendes? Hoy vamos a retomar el texto de Octavio Paz para seguir definiendo la poesía, ¿no? Para seguir tratando de determinar con más precisión lo que es la poesía. Porque la poesía también es un objeto, pero no es un objeto fácil de definir. O sea, ya estoy entendido que poesía es una cosa y poema es otra. Claro, el Es poema concreto. es lo que tú escribes, Que lo que queda has ahí. Porque hay escrito. uno que escribe con rima, con prosa, pues, Es lo que- y escribe un contexto largo sobre algo, ¿no? Y le van dando como la métrica, como te dice. Se Claro, puede llamar sí. poesía haciendo más bien. o poema. Si lo que tú escribiste está escrito en prosa o en verso, por eso hablé del verso en primera instancia, porque lo primero que imaginamos cuando hablamos de poesía es el verso. Es decir, el verso es ese surco en el papel. Queda conectado. Esa línea, por eso les hablaba de la analogía, cómo los latinos entendían la palabra verso como el surco que se hace en la tierra donde se coloca la semilla. La semilla que entrará en la tierra, germinará, que primero morirá en la tierra y luego renacerá. Que es un poco el mito de Demeter y Perséfone en el caso de los misterios eleusinos, que vamos a estudiar también muy someramente, por supuesto, en el taller, pero es necesario que tengan una idea de lo que es eso. El surco, el verso es un surco en el papel. El verso, eso me gusta, el verso es un surco en el papel. Bueno, eso lo acaba de decir usted. Sí, yo lo dije, pero bueno, pero como tú lo Nosotros pusiste, lo arreglamos. Sí, tú lo arreglaste. es como la semilla que ustedes No, dijeron no. que se coloca en el surco en la Es tierra. el surco, Es el surco. ese es el verso. La semilla podría ser la poesía misma. Exacto. Es lo que va a salir de ahí. Claro, lo que sale de El ahí. surco. Y a la hora de la verdad, ¿quién es el surco? Somos cada ser humano es un surco. Entonces lo que queda ahí es lo que va a salir. El que va En transmitiendo, forma ¿no? de poesía. Además, se supone que la poesía o está dentro, o está afuera, o está en algún lado, Claro. que es de lo que vamos a hablar también aquí, de dónde sacamos la poesía, de dónde la extraemos. Si está dentro, entonces los surcos están dentro de nosotros. Y lo que hay es que extraerlos como cuando se mete la mano en un barril y se saca una manzana, una pera, un mango, no sé. Y a veces se llenó y entonces sale solo. Yo quería que hoy me dijeran, cada uno de ustedes, cómo escribe poesía. Es decir, sí, cómo la escriben. ¿Se sientan en un lugar o están por la calle y de repente viene algo? ¿Qué pasa? Vamos a empezar. Interesante la pregunta. Sí, vamos a empezar por ti. La tengo que agarrar contigo. Yo creo, buenas tardes, perdón por llegar tarde. No, bueno. Bueno, yo creo que de muchas maneras, o sea, no tengo ninguna regla para escribir poesía.
o cuando el momento en que llega la musa, ¿no? Ah, cuando llega la, fíjense lo que ella dice, La cuando musa. llega la musa, ¿no? Ok. Sí, sí. Sin embargo, Ella te sopla cosas. Las no, musas te no, las soplan. escucho fuerte y claro, ya no sopla nada. Qué bueno, fuerte y claro, me gusta eso. Eh, Pero sin ¿cómo así? embargo, Explícanos, fuerte y claro, ¿cómo es eso? ¿Tú por oyes algo? ejemplo, sí oigo, escucho o ves como que si me mostrara algo. ¿Te muestra Me o muestra escucha? y también me dice las cosas. Ok. Puedo, por ejemplo, cuando escucho alguna música, que yo sé que esa música de por sí me va a llevar a algún estado superior, porque yo creo en esa metáfora del estado superior, porque siento que ni siquiera siento las cosas de acá abajo, ¿no? Ok. Entonces en ese momento empiezo a visualizar y me empiezan a llegar todas las palabras, a veces en orden, a veces sin orden y como distribuidas en el espacio. Ok. Y así las voy colocando de la forma en que me van llegando, tal cual. A veces agarro una hoja y la pongo así y empiezo a rayar o a hacer dibujo, porque también dibujo Y mi poema. las colocas de la misma forma en que se te Sí, representan. sí. Es decir, por ejemplo, si una palabra está colocada aquí y la ves por otro lado y en el Sí, medio así. otra, así mismo las Yo colocas en el también papel. me gusta mucho eso de la arquitectura del poema. Entonces también es una forma de cómo me llega, también lo coloco luego de que yo veo que tiene algún sentido lógico, por supuesto, luego de que ya lo pienso objetivamente. Ok. Eh, ¿Por qué un sentido lógico? Porque ¿Ya? pienso que la poesía es una cosa, que es aquello que llega, que uno... Pero ¿para qué darle un sentido lógico? Porque ese es el poema. O sea, ¿Y creo los que poesía surrealistas y qué poema, hacían? los surrealistas, Magia. ellos también organizaban luego de hacer su ejercicio. Esa distribución que le colocaban ya es el poema. Puede la musa haber venido de una forma automática. Entonces esa es la poesía. El poema es cuando ya lo tenemos acá representado con todas las Pero palabras. no forzosamente No tienes que forzosamente. darle o buscar ningún aspecto lógico Okay. o racional en lo que te está entregando algo que tú no ves. Sí, sin embargo, cuando yo llego a hacer el poema, yo trato de ser lo más Ok. objetivo posible para poder Ok. transmitir, Ok. porque el lector no está viendo todo lo que yo estoy viendo. Entonces creo en que el poema realmente es un lenguaje pensado que trato de transmitir todas esas imágenes y todas esas palabras que me vinieron y que yo las entendí para que el otro pueda entenderlas de la misma forma o que le dé otro sentido, pero que no vaya descarrilado. Ok. No sé si me explico. No, sí, muy bien, muy bien. Bastante ¿Es bien. eso? Sí, no, está muy bien. Me gusta vamos a anotarlo de arquitectura del verso, fue que dijiste, Poema. del Del poema. poema. Sí, pues eso vamos a hablar también después. Arquitectura. Ahorita. Tú, Yo quería decir algo. dilo. No, yo en los talleres que hubo ahora en el Festival de Poesía, yo quedé un poquito como traumada, ¿no? Porque en uno de ellos, cuando estábamos con la poetisa brasilera, Nogueira, Lucila Nogueira, yo hablé de la palabra musa. Bueno, había muchas personas muy jóvenes, creo que estaba Andrea, no sé. Sí, soy. Entonces yo hablé de la palabra musa y se rieron los muchachos, la parte joven, se rió, ¿no? Entonces yo quedé como traumada. Entonces yo después preguntaba en otro taller que si era que la palabra musa había pasado de moda. Y tú acabas de nombrar la palabra musa. Entonces me decía en ese momento el poeta, creo que era el de Bolivia, Homero Cavallo, decía, no, pasa que hoy no se usa la palabra musa, hoy se usa motivación, se usa inspiración, se usa trabajo, Bueno, porque los poemas hay que trabajar, y la palabra lo que pasa musa... es que estamos aniquilando el mundo, ¿no? Estamos en proceso, por eso es que yo llamé a este taller la sociedad pospoética, porque estamos en ese proceso de aniquilación del mundo clásico, del mundo moderno, del mundo como lo conocemos, y una forma de aniquilación es esa ridiculez, ¿no? Más que una ridiculez, es una forma de asesinato del pasado. Y el problema es que no podemos quedarnos sin tradición. Borges, que hablaba tanto de la cábala significa tradición. Entonces,
es imposible que nos quedemos sin tradición, no podemos matar la tradición, no podemos asesinarla. Y parece que este mundo asesino, este mundo aniquilador, quiere por supuesto también aniquilar las raíces de lo humano, que era de lo que hablábamos en la primera sesión. Y al asesinar las raíces de lo humano también intenta asesinar el mito. Y la humanidad parece que no funciona sin la mitología. No podemos sustituir arbitrariamente lo que creemos que es científico por sustituir el mito por lo que creemos es científico. Una de las personas, uno de los pensadores más importantes del siglo XX, de hecho hizo una unión entre el mito y la ciencia. Estoy hablando de Carl Gustav Jung. Esa unión lo trajeron. Para uno copiarlo, pero para vaya escribiendo. Carl Gustav. Es que en alemán esto no suena, la R. Ni en inglés tampoco. Cuando tú dices Carl o Carlos, ¿no? esta R no suena. Es Carl. Carl Gustav Jung. ¿Saben quién es? ¿Quién fue Jung? Un psiquiatra físico. El gran hombre que fue capaz, o sea, él digamos, siguió a Freud hasta un punto en que él dijo, no, yo sigo más allá. Y bueno, yo sé mucho de él, y fue el que realmente se atrevió a ir hacia adentro, hacia el fondo, hacia donde no habíamos llegado. Claro, también científicamente se le demostró, porque él con sus discípulos que empezó a formar un grupo aparte, y tratando en Viena, dígame en Viena, en aquella época, ¿quién en Europa sabía algo de Asia? Prácticamente nadie. Él sí, ¿no? Sí conocía, pero casi nadie, ¿no? Entonces, tratando a los enfermos, a sus pacientes, empezaron a idear métodos, y uno de los métodos fue ponerlos sobre el piso, los papeles, y colores, pintura, de lo que quisieran, y que ahí pintaran lo que quisieran. Y ahí descubrió que la gran mayoría dibujó mandalas. Y entonces se sorprendió cómo es posible, esa gente que no tiene ni la menor idea de Asia. En Asia, por supuesto, los mandalas era una cosa de la cultura. Y ahí empezó, a investigar más todavía. Y además el mandala es una construcción natural, ¿no? Entonces comprobó que todos los seres humanos, todos, entonces bueno, después le afirmó una serie de cosas como esa, ¿no? Que a mí se me ha agradado y que ahora la ciencia le está dando la razón a él. Él afirmó que todos los seres humanos que han existido en la Tierra, los que existen y los que existirán, hemos pasado tenemos dentro de nosotros todas las situaciones y todo lo que nos ha pasado a todos los seres humanos. Y entonces ahí es donde aparece el inconsciente colectivo, que él va a llamar el inconsciente colectivo. Tenemos un inconsciente personal, pero también tenemos un inconsciente colectivo. Que eso es lo que nos hace que en un momento dado, en una de esas catástrofes de loco que nos sorprende todo, no sepamos lo que vamos a hacer, porque nos sale algo del interior que ni siquiera tenemos idea que somos, ¿ves? Y fíjate que después la ciencia ahora ha ido descubriendo que si el cerebro reptil y no sé qué más. Y la última ciencia concreta, cuando recientemente se creía que las ondas y las partículas era lo último de la división, ¿no? El átomo, las ondas y las partículas. Resulta que las partículas y las ondas en experimentos de laboratorio a veces funcionan las partículas como onda y viceversa. Eso demuestra que solo hay energía, que no hay espacio ni tiempo, sino energía. O sea, que somos parte de una energía que se transforma. Entonces le están dando la razón a él, ¿no? Y efectivamente a Einstein también. Y a todo lo que hemos percibido. O sea, todo el mundo decía que era alguien loco cuando decía que había estado en el pasado, que llegaba a un sitio y yo aquí estoy tal y cual, o que preveía el futuro. ¿Cuánta gente ha previsto el futuro? Exacto. Yo misma tuve una experiencia. Entonces todo el mundo hemos tenido experiencias que no nos las podemos explicar. ¿Ah? Una en el futuro y una en el pasado. Entonces Jung fue el gran hombre, el científico, pero que verdad, ahí empezó. Y la poesía. Si ustedes le hubieran dicho lo mismo, si tú le hubieras preguntado lo mismo a Jung sobre las musas, te aseguro que no hubiera dado una respuesta tan ridícula como la que te dieron a ti, ¿no? Exacto.
¿Me explico? Yo dije, cuando yo estaba más o menos, tú también lo planteaste, yo vi la reacción. Yo digo que el poema es sentimiento. Hay que sentir la naturaleza, el hombre y la mujer, en este caso. Pero el poema es sentimiento, lo que uno siente, y lo transmite a través de la letra. Pero la mayoría de las veces pasa como ella, por lo menos a mí me pasó, cuando yo empecé a escribir por primera vez algo que se vaya, es porque lo tuve que